Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Hola familia, buenos días, bienvenidos a nuestro devocional. Qué bueno que nos estén acompañando y que sigamos pegaditos al Señor, estudiando este libro de los Corintios, que la verdad está muy, pero muy interesante. Hoy llegamos entonces, vamos a hablar acerca de lo que es el primer capítulo de este libro de los Corintios. Ya hemos tenido 2 días de introducción, donde nos hablaban más o menos cuál es la situación del pueblo de Corinto, ¿cierto? Y cuál era su ubicación, la historia y todo esto. Nos hemos dado cuenta de que es un pueblo donde hay mucho pecado, mucho libertinaje, donde hay una sociedad muy mundana que alcanzó a permear las bases del cristianismo, y por eso entonces había tanto problema, y por eso Pablo escribe esta carta, una carta para exhortar, para direccionar, una carta para corregir el mal camino que estaban teniendo estos hijos que él había plantado allí en Corinto. Recordemos de que esta carta de los Corintios esta iglesia de los Corintios fue creada por Pablo en su segundo viaje misionero. Y luego, en su tercer viaje misionero, más o menos desde Éfeso, Pablo escribe esta carta a los Corintios, y es aproximadamente 18 meses después de que él salió de allí de Corinto. A los 18 meses comenzaron las divisiones en esta iglesia. Una iglesia que había quedado cimentada, una iglesia que había quedado clara en los conceptos del Señor. Pero a los 18 meses empezaron a tener problemas. Por eso en este día yo quiero hablar con ustedes de la importancia de predicar siempre un mismo evangelio. Un evangelio que nos una, un evangelio que esté en torno al nombre de Jesucristo. ¿Y cuál fue el problema? Si nosotros vamos a leer en este capítulo del día de hoy, hay muchas cosas para enfatizar, pero yo voy a enfatizar en esta porción bíblica del versículo 10 al 17, donde Pablo les dice a los corintios de que si está dividido Jesucristo. Y voy a leer los 2 primeros versículos, el 10 y el 11, y dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Y déjeme leer el siguiente versículo. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Aquí entonces estamos viendo una sociedad que está dividida. Y está dividida primeramente por la mundanidad que está permeando, como lo dije inicialmente, las bases del cristianismo. Y aquí los cristianos están tomando bando de que yo soy de un cristiano paulino, yo soy un cristiano que sigue a Apolo, yo soy un cristiano que sigue a Cefas, que es el mismo Pedro, ¿cierto? Cuando la verdad, el mensaje tiene que ser uno. Por eso hablamos hoy hablando o predicando un mismo evangelio. El problema en esta iglesia, si vamos a profundizar un poco en lo que aquí se está hablando, el problema es que cada quien quería entender el evangelio o el cristianismo a su manera. ¿Cómo así? Todos querían tener una mezcla con los estilos de vida que estaban predominando en Corinto. Y por eso entonces todos querían como hacer una mezcla de lo que predicaba uno con lo de la sociedad. O sea, estaban nuevamente, recordemos esta palabra, sincretizando el evangelio, queriendo de pronto introducir nuevas doctrinas a lo ya enseñado, para tal vez decir: es que yo creo, pero a mi manera. Y acá por eso entonces tenemos que entender que usted y yo no podemos hacer ninguna mezcla,
¿cierto?, de la actualidad, de lo que está en moda, con lo que verdaderamente la palabra de Dios nos quiere enseñar a nosotros. En Corintio, si nosotros vamos a lo que hoy en día nosotros estamos viendo, por eso es que hoy muchas veces hay personas que quieren mezclar el evangelio con diferentes filosofías, diferentes ramas de la psicología, con energías. Y nosotros tenemos que entender, por ejemplo, que el evangelio no es coaching. Hoy al mundo le está llamando mucho la atención el coaching. Pero el evangelio no es coaching, tenemos que desligarlo de eso. El evangelio no son las energías, el evangelio no es una vanagloria para el ser humano. O sea, no es un evangelio humanista, no es un evangelio que glorifique solamente busque el bien del ser humano, un evangelio de la prosperidad. Tenemos que entender que usted y yo hoy tenemos que predicar y tenemos que escuchar el evangelio que exalte el nombre de Jesús y su obra redentora en la cruz, por la cual usted y yo, por la sangre derramada en la cruz, hemos sido aceptos delante del amado. En estos primeros versículos que hemos leído, habla acerca de que habléis todos una misma cosa. Esto quiere decir o nos permite que así no haya división entre nosotros, que permanezcan unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y en esto tenemos que ser claros. Esto no quiere decir que todos pensemos la misma manera. Hay una diferencia entre tener unos diferentes puntos de vista o puntos de vista opuestos y también pues, ser divisionistas en un grupo o en la iglesia. Nosotros aquí vamos a ver, ellos mismos los están citando, Apolo, Cefas y Pablo. Ellos estaban unidos en una columna vertebral, que era Cristo Jesús. Y acá en el versículo 12, en las iglesias pueden haber personas con las cuales nosotros nos podemos identificar. Aquí ellos decían, algunos somos de Pablo, otros somos de Apolo, otros somos de Pedro. Y esto no quiere decir que nosotros tengamos que olvidarnos de la esencia de lo que verdaderamente estos hombres predicaban. En la iglesia pueden haber personas con las cuales nosotros nos identifiquemos más o nos guste más la forma de predicar de la persona. Y eso está bien, no hay ningún pecado. Pero sí tenemos que ver que estos predicadores no vengan a ser elocuentes, pero que no traigan buen contenido o que tengan un contenido muy escaso. Tenemos que entender que tienen que tener un buen contenido, o sea, parados o cimentados en Cristo Jesús para predicar lo que es verdaderamente la palabra de Dios. Esto no quiere decir entonces que usted y yo seamos seguidores de esas personas. Acá en Corinto estamos viendo que ellos decían yo soy de Apolo, yo soy de Pablo y yo soy de Cefas. No puede ser eso porque nosotros no somos seguidores de hombres. Nosotros somos seguidores de Jesucristo. Por eso en el versículo 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No, el que murió en la cruz por nosotros fue Jesucristo. Y mira, ¿por qué habían diferentes tendencias o afinidades en esta iglesia? Habían algunos que tenían afinidad con Pablo. ¿Por qué? Porque había sido el fundador, porque les había dado las primeras enseñanzas. Otros tenían afinidad con Pedro, lo habían escuchado predicar en Jerusalén cuando habían ido allí. Y también algunos tenían afinidad con Apolo, porque dice la palabra de Dios que era un predicador elocuente. Y si usted quiere profundizar en esto, usted puede ir a Hechos 18, 24 o 19, 1. Ellos, unidos en un mismo mensaje, pero con personalidades diferentes, que atraían a diferentes públicos. Pero lo que ellos verdaderamente predicaban era exaltar el nombre de Jesucristo y su obra redentora. Si usted es consciente, hijo de Dios, si usted lee, yo lo invito a que usted lo haga, en los primeros 10 versículos de este primer capítulo de Corintios, Pablo nombra en los primeros 10 versículos 10 veces el nombre de Jesucristo. Pablo aquí entonces lo que él quería enfatizar era que lo que todo predicador debe enfatizar, Jesucristo, la columna vertebral de nuestra predicación. Y ya para terminar, yo les quiero decir algo. Aquí no es que usted sea seguidor de uno o del otro. Recordemos, somos seguidores de Jesucristo. Recordemos siempre lo siguiente: el mensaje es más importante que el mensajero.
Por eso yo no sigo mensajeros. Yo soy seguidor del mensaje de redención de Jesucristo en la cruz. Yo los invito entonces a que oremos. Bendito Dios, gracias te damos por este día. Gracias por lo que tú nos permites hoy escuchar. Que más bien, en vez de causar división, yo tengo que procurar por traer la unanimidad a la iglesia, la unidad en la iglesia, para estar así como estaba esta primera iglesia, junta, unánime, orando, buscando de Dios, hablando una misma cosa, predicando una misma cosa, pensando una misma cosa. No quiere decir que todos tengamos que pensar lo mismo, pero sí tenemos que estar de acuerdo en lo principal, en Jesucristo, en su obra redentora, en el mensaje que trae la cruz. Ayúdanos, Señor, a no desligarnos por satisfacer nuestras necesidades o por emociones, en caer en conductas equivocadas que no conllevan a un evangelio verdadero, Señor. No nos permitas mezclar, Señor, las cosas que vienen del cielo con las cosas del mundo. Ayúdanos más bien a traer las costumbres del cielo a la tierra y no pretender que las costumbres de la tierra puedan pasar como si fueran las costumbres del cielo. Ayúdanos a tener nuestra mirada siempre en ti, Cristo Jesús, a tener nuestra mirada en Jesucristo, más no en aquel que nos predique, porque más importante es el mensaje que estos mensajeros están predicando. Te alabamos y te bendecimos y nos quedamos en tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.